Los sucesos ocurridos en el Imperio austríaco fueron de tal gravedad que la propia continuidad del imperio, valga la redundancia, se vio amenazada. Allí la revolución fue más compleja debido a que no solo se luchaba contra el absolutismo de los Habsburgo, sino que también la actividad revolucionaria tenía un fuerte carácter nacionalista. Esto era realmente grave para un Estado multinacional que, si bien estaba gobernado desde Viena, estaba compuesto por múltiples minorías étnicas. Entre esta minoría podemos mencionar a los alemanes, húngaros, rumanos, italianos, polacos, checos, bosnios, serbios, entre otros. Cada una de estas minorías tenían diferentes aspiraciones. Algunos luchaban por obtener una autonomía, como es el caso de los checos y los croatos. Otros se movilizaron para obtener la independencia, como fue el caso de Hungría, y algunos otros movimientos eran de carácter más separatistas, como ocurrió con los eslovacos, polacos y transilvanos, entre otros. El movimiento liberal y nacional se inició en Hungría el 3 de marzo de 1848 bajo el liderazgo de Lajos Kossuth, que pedía un cambio total del sistema de gobierno, un gabinete responsable ante un parlamento húngaro y un Estado nacional exclusivamente magiar. De allí se extendió este movimiento a Viena, donde el 13 de marzo la oposición liberal reclamó la reforma constitucional y la dimisión del canciller. El levantamiento vienés acabó así con el dominio de Metternich, que se vio obligado a refugiarse en Inglaterra. Este levantamiento puso fin al llamado sistema de Metternich. Ante la situación generada, el emperador Fernando I prometió la convocatoria de una asamblea y de una constitución, pero la caída de Metternich alentó a las fuerzas revolucionarias para continuar en su lucha. De hecho, los levantamientos se extendieron por todas partes. En Hungría se va a formar un gabinete moderado que, junto con la Dieta, van a adoptar las leyes de marzo, con las cuales se va a transformar el gobierno húngaro, separándose del vienés. Se van a cancelar las deudas y servidumbres de los campesinos, se va a conceder libertad religiosa y de prensa, además de crearse una Guardia Nacional. Pero en otoño de ese año, el nuevo emperador, Francisco José I, quien sucedió a su tío Fernando I, va a rehusar aceptar la independencia de Hungría, que tuvo que subordinarse nuevamente al gobierno de Viena. La reacción de los húngaros fue inmediata. Kossuth hizo un llamamiento en pro de la resistencia nacional, fue nombrado por la Dieta presidente de un comité de defensa nacional y provocó nuevas violencias, una dura oposición y un rechazo a la política vienesa. Consecuencia de todo esto fue un nuevo levantamiento en Viena por parte de los alemanes radicales, que obligó a la corte a trasladarse a Olmütz, pero fueron rápidamente sofocados. Así se ponía fin a la promesa constitucional del emperador y éste recobraba todos sus poderes. La dura represión seguida en Viena no impidió que Hungría continuase la lucha por su independencia. Para ello, Kossuth va a pedir colaboración a las potencias liberales, pero ni Francia ni Gran Bretaña van a colaborar con este movimiento rebelde, más allá de que simpatizaban con la causa de los magiares. ¿Por qué van a rechazar esta ayuda? Porque no van a desear la disgregación del Imperio austríaco por el peligro que esto supondría para el statu quo europeo, no solo como un baluarte poderoso de la reacción, sino también como adversario potencial de Rusia en los Balcanes. Pese a todo, Hungría, el 14 de abril de 1849, se va a declarar como una república independiente,
lo que va a tener una gran importancia para el equilibrio europeo. Las fuerzas húngaras se apoyaban en las capas medias e inferiores de la nobleza, pero gozaban de la cálida simpatía de la totalidad del pueblo. La independencia de Hungría habría tenido un enorme alcance progresivo. Habría significado la desintegración del imperio reaccionario de los Habsburgo. Pero, ¿qué sucede ante esta situación? Francisco José va a solicitar la ayuda de Rusia después de ciertas vacilaciones, pues temía que Nicolás I reclamase una compensación. El zar, si bien podría pensar que con el hundimiento del imperio austríaco podría devolverles la esperanza de recuperar su libertad de acción en los Balcanes, optó por aceptar la ayuda del gobierno austríaco e intervino a favor de este para sofocar el levantamiento húngaro. ¿Cuáles fueron los móviles que llevaron al zar a tomar tal decisión? Principalmente se debió a tres razones. La primera tiene que ver con el temor a una posible solidaridad de Hungría y Polonia que pondría en peligro el dominio ruso sobre el territorio polaco. Y esto se debía a que alrededor de 10.000 polacos emigrados formaban parte de las filas de Kossuth. Un segundo punto se vincula con la necesidad de lograr que Austria sirviera de contrapeso a Prusia en la cuestión alemana, y una tercera razón tiene que ver con el mantenimiento del estatuto territorial de Europa. Es por eso que en el mes de mayo el zar va a enviar alrededor de 150.000 hombres a Hungría sin exigir nada a cambio. 3 meses después, la derrota de los magiares frente a las tropas austrorussas en Temesvar va a finalizar con la independencia del gobierno húngaro y va a restablecer el poder austríaco. Como pueden ver en esta diapositiva, en la península itálica también se desarrollaron diversos movimientos insurreccionales durante esta oleada revolucionaria de 1848. Sin embargo, al igual que como lo hemos realizado en la ola del 30, no vamos a profundizar en esta cuestión, ya que todas las insurrecciones vinculadas con la península itálica las van a poder ver en los videos que ha subido el profesor Oviedo y que hacen referencia al proceso de unificación italiana, que es el tema que van a trabajar en el segundo trabajo práctico. Esta agitación revolucionaria va a llegar también hasta el territorio polaco. Allí, entre los meses de marzo y mayo de 1848, se van a desarrollar una serie de revueltas en la provincia de Poznania, donde los polacos comenzaron exigiendo un régimen de autonomía política, pero finalmente van a abogar por una completa independencia. Ante estos sucesos, el ministro prusiano de Asuntos Exteriores, el barón Enrique Arnim, apoyado por un grupo de liberales, pensaban que el levantamiento se extendería a las provincias polacas de Rusia, después de lo cual, según su visión, contaría con el apoyo de Francia, impidiendo así al gobierno del zar la adopción de medidas para contrarrestar el establecimiento de la hegemonía prusiana en Alemania. Aspiraban de esta manera a restaurar el reino polaco como un estado dependiente de Prusia, como una barrera que mantendría este separada de Rusia. El plan ideado ante esta situación era colocar en el trono polaco de la región de Poznania al príncipe prusiano Waldemar, aunque este último no se mostraba interesado con este proyecto. Arnim trató de entablar con el ministro francés negociaciones para llegar a una alianza de Prusia y Francia contra Rusia, consiguiendo de esta manera el apoyo de la República.
a la política prusiana en Alemania, pero el gobierno provisional rechazó la idea por temor a un enfrentamiento con el zar. Mientras tanto, el rey de Prusia no compartía los planes con Arnim. Por el contrario, no deseaba ni la alianza con Francia ni el conflicto con Rusia. Es por eso que, a espaldas de su ministro, va a mantener una correspondencia personal con el zar, a quien le va a asegurar que jamás se enfrentaría contra Rusia. El rey, de esta manera, le va a suplicar a Nicolás I que acercase sus tropas a las fronteras de la Poznania para poder sofocar en común el movimiento polaco. Con esto, la idea de Arnim va a quedar en la nada. El zar va a concentrar en las provincias polacas de Rusia un ejército de 420.000 hombres y todo intento de rebelión se va a hacer allí imposible. El levantamiento se redujo a Poznania, que formaba parte, como dijimos anteriormente, de Prusia, y fue ahogado por las propias tropas prusianas. ¿Qué rol ocuparon las potencias ante este levantamiento? En realidad, los gobiernos de las demás potencias occidentales no estaban interesadas en prestar ayuda a los polacos. Ni Francia ni Gran Bretaña deseaban verse envueltos en ningún conflicto contra el zar por causa de los polacos. La sangrienta represión del levantamiento de Poznania por parte de Prusia va a producir en el zar ruso una gran alegría y va a contribuir de esta manera a que las relaciones entre Rusia y Prusia mejorasen. Esta oleada revolucionaria va a ejercer una notable influencia también en el cercano Oriente. Rusia no solo va a participar en la lucha contra el nacionalismo magiar, sino que también lo va a hacer contra el nacionalismo rumano en Moldavia y en Valaquia. Recuerden que estos territorios, que pertenecían a Turquía, estaban bajo protectorado ruso desde 1829. En esta oleada de 1848 se va a producir un levantamiento en Moldavia, lo que va a llevar a que el zar ocupe con sus tropas ese territorio. Aunque antes de llevar adelante este accionar, le va a solicitar al sultán de unir las fuerzas para poder ocupar conjuntamente este principado. Pero al no conseguir este apoyo, Rusia va a cruzar la frontera moldava en el mes de junio. Poco después va a estallar un movimiento revolucionario en Valaquia, el cual va a estar liderado por un grupo de jóvenes intelectuales y oficiales de la milicia valaca que pretendían expulsar al gobierno impuesto por el Imperio ruso mediante el Estatuto Orgánico de 1834. Allí las tropas otomanas van a ocupar Valaquia. En septiembre el zar le va a proponer al sultán la conclusión de una alianza y en octubre Turquía y Rusia, que habían ocupado los dos principados, van a acordar la responsabilidad conjunta de la supervisión de ambos gobiernos. El ministerio austríaco no se atrevió en ese momento a protestar contra la entrada de las tropas de Nicolás en los principados danubianos, ya que podía necesitarlo, como hemos visto, para sofocar el levantamiento húngaro. Sin embargo, esta situación va a provocar cierto descontento en Gran Bretaña y en Francia. El gabinete inglés trató de colocarse en el papel de partidario de las reformas liberales en los principados e insistió en la retirada de los rusos, buscando en realidad quebrantar la influencia predominante de Rusia en aquellos territorios y reemplazarla por la influencia inglesa. No obstante ello, ni Francia ni Gran Bretaña van a apoyar a los rumanos. La primera por temor a enemistarse con británicos y rusos, y la segunda
por el deseo de impedir que Rusia obtuviera una salida al mar tras el posible desmembramiento del Imperio Otomano. Como a Nicolás no le interesaba una revolución nacional en Bucarest ni la propagación del socialismo y la democracia en regiones vecinas, buscó resolver con el gobierno del sultán exclusivamente todas las cuestiones relativas a estos territorios. En abril de 1849 fue suscripto en Balta Liman un convenio ruso-turco para regular la situación política de los dos principados danubianos. A través de este acuerdo quedaban suprimidos el carácter electivo de sus príncipes, hasta entonces nombrados por los terratenientes, y en adelante serían designados por el sultán de conformidad con el zar. De esta manera, el fortalecimiento de la preponderancia de Rusia en estos territorios va a contribuir a exacerbar las contradicciones entre aquella y las potencias occidentales en el cercano oriente, como van a poder ver en la guerra de Crimea. Pero, ¿cuáles han sido las consecuencias de esta oleada revolucionaria? Primero, hay que tener en cuenta que el fracaso de los movimientos revolucionarios nacionalistas en la Confederación Germánica y en la península itálica evitaron que finalmente se logre la unificación de Alemania y de Italia. El rol de las potencias fue importante en el devenir de estos acontecimientos, evitando la modificación del Estatuto de Viena de 1815. No obstante, no evitaron que las ideas nacionalistas perduren en esos territorios y logren posteriormente su cometido. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que el Imperio austríaco logró finalmente mantenerse unido. En este punto fue fundamental la participación de Rusia, que sofocó al movimiento húngaro. Allí se va a restablecer el régimen autoritario. Otra cuestión tiene que ver con que después de 1848-1850, el zarismo parecía conformarse como el árbitro supremo de los destinos de Europa. El gobierno ruso tenía el propósito de aprovecharse del incremento de su influencia en el continente europeo para robustecer sus posiciones en el cercano oriente, como podrán verlo en la clase de la profesora Rocío sobre la guerra de Crimea. En lo que hace a Inglaterra, logra consolidar su monopolio comercial, industrial y colonial, el aplastamiento de la Revolución de 1848 y el mantenimiento en Europa del sistema de 1815 va a servir a Gran Bretaña para incrementar su expansión colonial en Asia. En cuanto a Francia, la duración de la Segunda República va a ser muy breve. En 1851, un golpe de Estado va a instituir al Segundo Imperio, como vimos en la persona de Napoleón III, y su política exterior va a tener como objetivo fundamental el restablecimiento del prestigio francés. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que, pese al fracaso de la mayoría de los movimientos revolucionarios, tuvo un gran impacto en la marcha ulterior de las relaciones internacionales. Primero, porque van a acabar definitivamente con el restablecimiento de las monarquías absolutas en 1815. Y segundo, porque la conquista de derechos ya no tuvo marcha atrás y fue ampliándose a lo largo de todo el siglo. Los hechos acontecidos en esta oleada supusieron el inicio de una progresiva democratización y la incorporación a la lucha política de la clase trabajadora. Y por último, esta oleada va a llevar a que el proletariado, la clase obrera, comience a adquirir conciencia de clase y a darse cuenta que para poder obtener mayores beneficios y mejoras salariales va a tener que imponerse por su propia fuerza
y no detrás de las revoluciones burguesas. Aunque las revoluciones fracasaron, su experiencia va a ser fundamental para las ideologías obreras del siglo XIX y siglo XX.